pero en nuestra segunda sesión del Hub de Esquema, pues darte las gracias, Simón, por compartir este espacio con nosotros. Pues Simón Josi es un arquitecto muy querido, muy inquieto por el tema de investigación, de la sostenibilidad, pues muy alineado obviamente con todos los conceptos que manejamos desde Esquema. Fue Premio Nacional de Arquitectura en el año 2004, creador de todo el tema de metodología de planos vivos. em, y sin hablar de, digamos, del término de neurociencia, pero creo que todo ese trabajo que tú vienes desarrollando pues va muy unido al estudiar al usuario, a las personas, a sus necesidades. Entonces creo que muy interesante lo que nos vienes a compartir en esta jornada de hoy. Y Simón, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo y pues sin más largas voy a entrar entonces a contarles y a hablar un poco más sobre lo que vengo hablando ya con ustedes hace algún tiempo, que es el modelo Planos Vivos que vengo desarrollando hace ya varios años y que me ha permitido pues crear la empresa Planos Vivos y con mi socio una empresa paralela que es la empresa constructora APB, con los que desarrollamos proyectos en Colombia de distinta índole. La metodología Planos Vivos pues se fue desarrollando eh, poco a poco y experiencia por experiencia, desde el caso que ya pueden ver que fue el de la biblioteca en la Casa del Pueblo en el Cauca, que pueden ver pues en el video que compartieron ustedes desde Esquema también, en el que pude pues ahondar un poco en el origen de lo que es el sistema Planos Vivos y cómo se fue desarrollando hasta lo que es hoy en día, 25 años más tarde. Hemos tenido la posibilidad de ya hacer varias publicaciones con estudios de caso nacionales e internacionales en los que fuimos detallando y explicando cómo se desarrolló la teoría a partir de las prácticas directas y de los proyectos directos con comunidades para hacer realmente un sistema que estuviera de alguna forma desarrollado como anillo al dedo para trabajar desde campo. Es una exploración entre la teoría y la práctica que busca un punto de encuentro en un punto intermedio. Y pues eso se fue desarrollando, digamos, desde que yo estudié arquitectura, tuve la posibilidad de alguna manera de estudiar de manera paralela antropología, acompañando a mi esposa que estudió antropología en la Universidad de los Andes, y eso me permitió recorrer toda Colombia. Y después estuve también en Latinoamérica, en México, en la UNAM, donde pude estudiar un tiempo en la maestría de arquitectura prehispánica y conocer un poco el origen de las distintas poblaciones latinoamericanas, sus diferencias fundamentales entre unas que buscaban ser más sostenibles a través de la conservación de principios y valores con una arquitectura que moría con el tiempo, biodegradable, pero que se mantuvo hasta los días actuales, como el caso de los Nunuya, por ejemplo, con su Maloca en el Amazonas, es por la continuidad de principios y de valores asociados al entorno que permitían que esa maloca se reconstruyera cada 10 años en un terreno distinto y cómo estas culturas finalmente lograron sobrevivir y sostenerse en el tiempo y sostener también su medio ambiente, a diferencia de otras como las aztecas y los mayas o los incas, que apostaron a un modelo político-administrativo distinto, con una arquitectura que ya formulaba digamos, unos procesos urbanos que ya no buscaban adaptarse de alguna manera a las condiciones ecológicas y naturales de un lugar para continuarlas y sostenerlas, sino que buscaban empezar a generar unas lógicas donde más ah, centradas en la cultura y en la sociedad humana con toda su diversidad de fórmulas y de visiones.
Y esas son finalmente las que son arrasadas por el modelo, digamos, colonial para ser reemplazadas por este esquema de ciudad que es el que se repite sobre todo en Colombia, en Latinoamérica, con la plaza como marco principal y el marco pues sustentado en la casa del gobernante y la iglesia como principios fundamentales de desarrollo, a partir de los cuales se van desarrollando pues nuestras ciudades, la mayoría de las ciudades en Latinoamérica. Y digamos, esa reflexión inicial sobre las distintas formas de habitar y adaptarse a un territorio, pues me fue llevando con el tiempo a trabajar directamente con comunidades, con poblaciones, y después con los años a crear un modelo que en ese momento se desarrolló a pedido de la Presidencia de la República, que se llama el modelo múltiple para la intervención de infraestructura consecuente con el hábitat y que les explico en forma de resumen de la siguiente manera. Lo que buscaba era de alguna forma encontrar la posibilidad de desarrollar proyectos consecuentes con el lugar, consecuentes con el contexto, eh, entendiendo la realidad de un territorio latinoamericano, o en este caso el territorio colombiano, desde tres aspectos distintos. El uno, lo que serían las comunidades únicas, particulares, que son las culturas indígenas y todas las culturas raizales que tienen sus propias cosmovisiones, formas de entender la realidad. Por otro lado estaría, eh, digamos, las poblaciones que comparten una o lo que llamamos zonas prototípicas, que son lugares donde poblaciones comparten cultura, clima y geografía. Esas tres condiciones mezcladas permiten entender el territorio de una manera distinta a la división política o administrativa, que es muy compleja para, por ejemplo, desarrollar tipos de proyectos más prototípicos en los que se pueda desarrollar una solución que funcione para una microzona. Y por eso en la posibilidad de estudiar y saber que, por ejemplo, en Montes de María hay una realidad, o que en el Amazonas se comparte una realidad, o que en La Guajira se comparte una realidad, entonces eso permite de alguna forma ser muy concretos y muy objetivos a la hora de encontrar soluciones que sí sirvan para una microzona, pero que pues se tienen que modificar en el momento que ya se cambia esa microzona porque cambia alguno de los tres factores, ya sea la cultura local o la geografía o el clima. Y por último está la realidad urbana, que en Colombia la realidad urbana pues realmente tenemos también una dicotomía. Por un lado está, llamémoslo, la arquitectura y el urbanismo formal desarrollado por profesionales como nosotros, pero por otro lado está toda la arquitectura informal que logró que, pues, de alguna manera nuestras ciudades se convirtieran en unos polos de desarrollo donde los urbanistas y los arquitectos no tenemos participación, como en el caso de Bogotá, en un 50% eh, pues del territorio que ocupamos. Y eso, pues obviamente pues Simón, marca y me genera una reflexión muy, muy importante sí, sobre cómo se pueden desarrollar proyectos que realmente sean consecuentes con nuestra realidad, no solo material, sino inmaterial. Entonces, vamos a pasar, estas eran las tres realidades y esta es la realidad, digamos, de la ciudad. Y eso pues lleva a desarrollar lo que digamos, esa reflexión lleva a desarrollar planos vivos que tiene el objetivo de encauzar proyectos realmente al contexto local, comprendiendo no solo los aspectos materiales, sino los aspectos inmateriales. Y pues planos vivos tiene para su desarrollo pues una metodología que se enfoca primero desde la imparcialidad. Nosotros encontramos que las visiones parcializadas trabajando, por ejemplo, cuando trabajamos desde el Estado o desde una empresa privada o desde la misma comunidad,
siempre tenían esa visión parcializada de trabajarse y enfocarse desde la visión de quien está cometiendo el estudio. Y eso no era siempre o no es saludable porque evita que se tenga la visión de todo el panorama desde los distintos lentes y es la visión desde los distintos lentes los que permite efectivamente tener una visión imparcial, no neutral del territorio. Entonces nosotros tenemos esta triada, es la triada fundamental de planos vivos, de la base teórica de planos vivos, y lo que buscamos con todos nuestros documentos y proceso de estudio es que cada tema esté visto, estudiado y analizado desde la perspectiva de estos tres actores siempre. Y cuando hablamos de población, no hablamos de comunidad, porque hay muchas poblaciones simplemente donde los individuos comparten un territorio. El sentido de comunidad es cuando se generan de manera auténtica y libre relaciones entre estos individuos por temas comunes, por necesidades, por deseos, eh, y eso pues es lo que permite al final, digamos, conducir los proyectos de desarrollo comunitario de una manera efectiva. Y finalmente, pues no se puede lograr un desarrollo sostenible o una visión integral sobre el territorio si no se tiene claramente pues un proceso y que el medio sea tan importante o más importante, digo yo, que el fin. En la arquitectura, obviamente, al final el fin es el que habla por sí mismo y en el urbanismo también. O sea, lo que uno desarrolla empieza a funcionar y todo el concepto teórico y filosófico pues queda unido a esa respuesta material. Sin embargo, para llegar a respuestas materiales y físicas sostenibles, lo que nos fuimos dando con el tiempo es que pues, el principal error cometía en el medio. Si no hay un proceso que permite una visión integral, que es lo contrario a lo que de alguna forma también me enseñaron a mí desde la carrera de arquitectura, cuando estudié yo hace como 30 años, y era pues fragmentar a tal punto el conocimiento donde el arquitecto está haciendo, cumpliendo unas funciones, pero no tiene un conocimiento integral de la realidad. Y lo que pues nos llama a esta era o lo que nos empezó a llamar, digamos, eh, la atención en el mundo fue la necesidad de acoplar todo este conocimiento en una visión integral, algo que es realmente muy complejo. Nuestras estructuras al día de hoy, tanto académicas como de desarrollo integral, empresarial y diría yo que hasta gubernamental, no están asociadas con una visión integral, porque después de la Segunda Guerra Mundial nos esforzamos en dividir el conocimiento a tal punto que pudiéramos llegar a la especificidad de cada uno de los temas. Y entonces, pues después de muchos años de trabajo se llegó a la conclusión de que un modelo sostenible tenía que ser absolutamente sencillo de leer y de entender, a tal punto que lo pudiera entender un niño de primaria. Y que de esta manera se pudiera integrar tanto un nuevo modelo educativo para el desarrollo sostenible, como un nuevo modelo de desarrollo, pues para ejecución de proyectos consecuentes con la realidad local. Durante todos los años que tuve de estudio previo, en un momento me contrató Naciones Unidas y después de leer todos los informes de reuniones de Naciones Unidas año tras año, después del informe Brundtland, cuando sale, digamos, el término sostenibilidad, la conclusión hasta el día de hoy de todas las conferencias es que se han abordado y se han acordado unos, una manera y una lectura global, llamémosla universal, pero que los proyectos al final tienden a fracasar en el ajuste a las realidades locales. Y eso pues es de alguna forma pues muy obvio porque pues estamos en un mundo absolutamente diverso y los cambios en cada realidad de cultura, de geografía, de clima, de todas las situaciones asociadas a nuestra realidad, pues hacen
que no se puede implementar un modelo, digamos, uniformizado para todas las regiones. Y ahí, logró desarrollar este modelo tan sencillo que se llama Semilla Sostenible de Planos Vivos. Es un sistema que permite tener un proceso muy saludable para la contextualización de proyectos, sea donde sea, y con una visión integral. Y lo que busca es que en cada una de las etapas, como pueden ver en el esquema, que tiene unas etapas cíclicas, se puedan abordar 6 raíces de estudio, eh, desde la raíz central proyectual, que es la que ven en blanco como eje central. Y esto, pues obviamente, esto ya es además una lógica sistémica con un diagrama de flujo y un sistema de algoritmo que se puede conectar. Y vamos a conectar prontamente, pues, a inteligencia artificial también para poder conectar información de manera muy efectiva donde resulta apropiado, pero donde siempre va a estar la capacidad analítica y de estudio de quien realiza proyectos, teniendo un panorama contextual absolutamente estudiado desde estas 6 raíces. Entonces, este proceso, pues obviamente lo que permite es tener, ir construyendo una visión integral del territorio. Uno no, siempre vamos a tener una dualidad en el desarrollo de todas las creaciones humanas, y es el hecho de tener que ajustarnos siempre a un contexto donde desarrollamos el proyecto, pero al mismo tiempo estamos haciendo una abstracción y una creación que tiene y empieza a tener, llamémoslo de alguna forma, un impacto propio y de alguna forma, pues, una vida propia. Entonces el proceso está dividido en 2 lados de manera muy elemental, que es el lado negro y el lado blanco. El negro representa, pues, el contexto inmediato donde hay que echar raíces, y lo blanco de alguna forma el aire o la abstracción en la que se empieza a proyectar cualquier tipo de proyecto. Siguiendo el arquetipo de la semilla, y esto como una semilla de un árbol lógico, lo que permite es que, dependiendo del proyecto que yo tenga, tengo que sembrar eso y entender ese contexto en 3 etapas. La etapa de estudio, pues, en archivos y documentos, que es la etapa uno. Después el estudio en campo directamente con las poblaciones, y por último el estudio especializado en los temas que uno ya filtró y descubrió que son fundamentales en el territorio. Pero en cada etapa uno va de alguna forma dando un fruto analítico y seguramente de proyección y de diseño en el tipo de proyecto que está haciendo, en el que uno va consolidando la información, la va depurando desde estas 6 raíces hasta llegar a los aspectos fundamentales que definen la manera en que yo debería operar y realizar mejor dicho, resolver un proyecto que sea precisamente consecuente con esa diversidad de realidades que hacen que yo no pueda tener un modelo universal, sino que tenga que tener un proceso adaptativo que comprende cada lugar desde su realidad y después lo resuelve. Y eso nosotros lo tenemos después asociado cada una de las raíces y cada uno de los temas de manera interactiva a unos planos interactivos en los que condensamos toda la información y relacionamos la información de cada raíz específicamente con el mapa, esto es, con el territorio. ¿Para qué? Para que el conocimiento nunca esté desligado de esa realidad geográfica y física, y también abstracta de cómo se han venido formando las poblaciones. No es lo mismo trabajar en un barrio marginal que trabajar en una población muy aislada, de una cultura relacionada con la naturaleza. Y la posibilidad de tener todo en estos llamados planos vivos, porque no solo tenemos la información planimétrica del urbanista y del arquitecto con la que trabajé yo, pues, de cuando estudiaba, que era muy puntual, eh, muy de la topografía, de llenos y vacíos, de flujos, de conocimiento de, de las rutas de movilidad
ni de ciertos aspectos ambientales, pero esto pues llega a un nivel pues obviamente mucho más amplio y que permite pues obviamente conectar toda la información para que no esté en un archivo muerto, sino para que toda la información se vuelva viva y disponible para todos aquellos que pues necesiten desarrollar un proyecto en ese mismo territorio. Nosotros manejamos hoy en día unas hojas de cálculo y unos sistemas dentro de estos modelos interactivos que permiten conectar todos los estudios que se han hecho, por ejemplo, de cada una de las poblaciones o de los territorios donde hemos estado. Muchas veces eso organiza toda la información existente y después en las etapas posteriores en las que hacemos investigación en campo, volvemos a montar toda esta información de forma interactiva para que se pueda visualizar. Les voy a mostrar, este es un ejemplo de hace muchos años, no son los últimos planos, es uno de los primeros ejercicios que se hicieron con el gobierno y esto fue con la Agencia Nacional contra la Pobreza Extrema. Pero en este primer plano vivos, como ustedes pueden ver, uno tenía la manera ya de acceder desde el plano a la información eh, de toda esta población. Este es San José de Saco, es una población cerca a Barranquilla, en el municipio de Juan de Acosta. Y como pueden ver, teníamos todo el estudio vivienda por vivienda, casa por casa. Y en cada una de ellas, si le doy clic en cualquier casa, tenía uno y teníamos ya una información relativa a las imágenes de la vivienda, una ficha etnográfica muy completa, que es como le permite toda la exploración cuantitativa de un, cualitativa de una población, es más de carácter etnográfico, desde las cosas más sencillas como qué le gusta, qué no le gusta, eh, cómo vive su día a día, cuáles son las situaciones que definen su manera de habitar, de vivir, de relacionarse con nosotros. Teníamos una encuesta socioeconómica que estudiamos en ese caso con la Agencia Nacional contra la Pobreza Extrema, en la que, por ejemplo, los conocimientos ya no eran solo estudios que tomábamos desde las líneas de base con los conocimientos de certificados de la educación pública o privada, sino, por ejemplo, lo que son los conocimientos por herencia familiar, como aprendiz o por curiosidad personal. Y empezábamos a infiltrar, por ejemplo, ya y a entender que la raíz socioeconómica tenía que estar muy ajustada a los talentos, a las capacidades e ir mucho más allá de las líneas de base estatales en esa época como organizadas por temas de conocimientos especificados y certificados. Teníamos ya el plano de la vivienda muy detallado y teníamos imágenes del universo objetual, que es como la realidad eh, de cada una de estas viviendas y cómo la objetualidad y esa materialidad empieza después a estar asociada a, eh, pues a todo el esquema de vivencia de esta población. Adicionalmente, nosotros podemos explorar, por ejemplo, en ese caso, todas las viviendas, digamos, desde lo que sería casa por casa, y ya empezamos a distinguir lo que son líderes humanos y líderes comunitarios dentro de la comunidad. ¿Quién es un líder comunitario? ¿Quién es un líder humano? Y ahí empezamos ya a entender lo que sería la base de la raíz político-administrativa. Cuando uno pues le da clic en una casa, por ejemplo, en la que está un líder comunitario, pues tiene aquí toda la información, puede irse a la ficha del líder y en la ficha de líderes tenemos esta división entre líderes comunitarios y líderes humanos. Si le doy clic en cada uno me aparece toda la información de la historia de vida de estos líderes muy detallada. Y lo que buscábamos era entender cómo se desarrolla un proyecto material, pero cómo los temas inmateriales, la lógica organizativa de la comunidad, tiene una altísima influencia sobre el desarrollo y la sostenibilidad de esa infraestructura o del proyecto urbano o arquitectónico o de cualquier tipo.
Nos dimos cuenta que cuando trabajamos únicamente con líderes comunitarios que tienen intereses políticos y administrativos, eso generaba muchas problemáticas porque las mismas divisiones ideológicas redundaban después en la utilización o no utilización de una infraestructura, en el funcionamiento o no funcionamiento de un proyecto, como nos pasó efectivamente y pudimos descubrirlo en este caso. Había un proyecto para transformar todo el sistema de basuras, pero se encauzó el proyecto hacia un solo líder que tenía además muy valioso, pero no se tuvo en cuenta a los demás líderes comunitarios y eso generó un conflicto interno que boicoteó el proyecto que en esa época anterior a Planos Vivos estaba tratando de implementar el Estado. Nosotros descubrimos, trabajando en Colombia, que hay otro tipo de líder que realmente no es un líder visible, realmente son líderes silenciosos que llamamos líderes humanos y son simplemente personas que todo el mundo quiere y que curiosamente tienen de alguna forma el principio de alteridad incorporado en su ADN, que es la capacidad de entender al otro desde el otro y de aceptar a todas las personas y de quererlas dentro de su comunidad sin importar su filiación política o religiosa o su interés y su amor por un partido, por un equipo de fútbol o por otro. O sea, son personas muy amplias que todo el mundo quiere y respeta. Y cuando uno logra como entender quiénes son esos líderes humanos, cómo quiénes son, cómo viven, pues buscamos después encauzar que los modelos administrativos realmente estén liderados pues por estas personas que todo el mundo quiere para que después el proyecto que se espera que tenga un impacto colectivo no tenga, digamos, esta sensación politizada que genera tanta fragmentación. Y aparte de eso, nosotros empezábamos a ver que podíamos tener encuestas y fichas etnográficas convertidas en datos, eh, fichas etnográficas con información cualitativa en la que uno saca una conclusión tan sencilla como qué le gusta, una estadística de qué le gusta hacer por la mañana, por la tarde, con los grupos de población por género, azul y mujeres en rosado en este esquema y los grupos jóvenes en verde, y entender, bueno, pues estas son las dinámicas de hábitos de la población a las distintas horas del día. Y todas estas estadísticas, obviamente muy complejas y muy detalladas, nos permitían ya empezar a entender pues cómo podemos desarrollar proyectos consecuentes con esa realidad, no solo desde la lógica de las líneas de base. Estas, por ejemplo, son las conclusiones desde de la encuesta socioeconómica, que son distintas y eran las que venía trayendo siempre, digamos, la lectura estatal, un poco más rígida y más fría hacia procesos demostrables, como el hecho de que un mecánico efectivamente tenga un certificado del SENA que lo postula o lo proyecta como ayudante mecánico, pero que como ustedes saben en Colombia, pues los talentos y los conocimientos se van generando por una cantidad de procesos también familiares, de aprendiz y de todo lo que les mostré, digamos, como solo ese ejemplo tangencial en la ficha, que permite tener un enfoque mucho más amplio de las capacidades, talentos, intereses de una población para su desarrollo. Y dentro de los planos interactivos, nosotros empezamos a entender que podíamos tener planos muy juiciosos, con estudios muy profundos del lugar para entender cada una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, en esta población había un problema terrible de inundaciones y el objetivo era entender por qué se presentaban estas inundaciones y cuáles eran las situaciones. Entonces nosotros vamos al territorio y de manera directa estudiamos cada una de las situaciones para comprender las razones por las cuales se fueron dando los procesos. Por ejemplo, en este proceso, pues la comunidad exigía pues una ayuda y una respuesta total, pero muy como algo que se tenía que dar desde afuera. Pero el estudio que hicimos a nivel histórico, desde todas las raíces en ese momento, nos permitió concluir
que el proceso se daba por una situación histórica en la que la comunidad tenía una altísima responsabilidad y eso permite pues después generar unos procesos que no sean paternalistas, sino que estén integrados desde la responsabilidad, no solo los derechos, sino también los deberes de la comunidad de participar en la solución del problema y mitigar la situación. Lo que resultó es que después de la época de los 60, allá hubo una gran crisis del algodón y era un pueblo pues que era en su mayoría de cultivadores de algodón que tuvieron una vida muy próspera, pero cuando cae, digamos, la economía y ellos, el algodón y toda esta economía cae en crisis, los hombres de las casas terminan yéndose a trabajar en su mayoría en la construcción de las grandes vías de la costa y con el tiempo se vuelven dependientes de sus salarios, venden sus tierras y cuando regresan después y se acaba ese trabajo, no tienen en qué trabajar. Y como pueden ver en esta imagen, ellos empiezan a explotar la gravilla y la arena del río. En la imagen 2 pueden ver en la actualidad cómo ellos explotaron de tal forma un recurso natural de gravillas y arenas que generaron como una bolsa y un lugar en el que se concentra el agua del arroyo y genera que después se desparrame por todo el pueblo y se inunde. Y ese solo hecho histórico descubierto a raíz de una investigación integral, pues nos permite, por ejemplo, tener un diálogo mucho más profundo con la comunidad sobre el hecho de que por muchos años explotaron y sacaron esa gravilla sin permiso, vendiéndola simplemente, además ganando por el material y por la mano de obra para la construcción de las vías, pero que eso tuvo, pues naturalmente, un efecto sobre el medio ambiente y sobre la realidad actual. Y todos estos planos que ven en los que nosotros analizamos cada uno de los temas, tenemos planos de vías en los que no solo estamos estudiando el tema de movilidad, sino que estamos entendiendo lo que representa cada tipo de vía. Cuando nos dábamos cuenta del estudio de vías, nos damos cuenta que ya las vías no eran importantes en este pueblo por la movilidad de vehículos, solo el 0,5% de la población tenía un carro, sino que las vías son los parques, digamos, longitudinales de estar, de movilizarse sobre todo peatonalmente o en una moto, pero son los sitios de estar, de convivencia, donde se juega, donde se está, y cómo ese factor de entender que son poblaciones donde lo que llamamos vías en realidad son como parques extendidos, pues permite entender el desarrollo de una manera distinta. Pero a lo que voy con todo esto es que esto es la raíz urbana y la raíz urbana está conectada a los hábitos y a las costumbres. Se verán que les contaba pues que las personas tenían un problema muy grave de contaminación del río porque no tenían un sistema de servicio de basuras. Y nosotros lo que ven en verde ahí en la pantalla fue todo el estudio de familia por familia dónde botaba su bolsa de basura una vez estaba llena la bolsa de basura en su casa y descubríamos que las botaban acá en un punto junto al río y que iban acumulándose en el arroyo hasta que el arroyo finalmente se llevaba la basura. Visto desde afuera, obviamente esto parece una práctica antiecológica y de alguna forma son los temas que hacen que vean y nos vean desde afuera como poblaciones tercermundistas, poco ecológicas y poco limpias. Pero realmente si no hay un sistema de basuras organizado en el que se puede llevar esto hasta un sistema integral manejado, digamos, desde una respuesta estatal con un manejo de la población dentro de su responsabilidad, pues esto se iba a seguir presentando, porque pues ninguna persona, sobre todo en poblaciones tan humildes como esta, va a poder coger su bolsa de basura y llevársela en bus hasta un botadero cerca a Barranquilla. Por lo tanto, esa necesidad de explorar respuestas desde una respuesta del Estado que ayuda a consolidar un sistema de recogimiento, de recolección de basuras con un vertimiento adecuado y bien estudiado, pues tenía que complementarse también con la cultura local de que una vez hecha la propuesta, cambiaran su modelo de de dejar la basura ahora en unos toneles grandes como se propuso en las partes más altas del pueblo. Sin embargo, cuando se puso en funcionamiento el proyecto, que además se encauzó solo con un líder comunitario que tenía estas rencillas políticas,
Mucha gente ya instalado en los toneles siguió botando la basura en los mismos puntos. Y cuando hicimos el estudio nos dábamos cuenta que pues ellos se habían acostumbrado a llevar la basura hacia abajo, la pendiente hacia el río obviamente va bajando, el río está en la parte más baja y eso permite llevar la bolsa sin que uno se chorree, pero cuando uno lo lleva hacia arriba, que es más difícil el esfuerzo, la, pues eso generaba, digamos, un conflicto, una dificultad para los pobladores. Y después de hacer este estudio, lo que hicimos y propusimos fue poner las canecas de recolección en los mismos sitios donde ellos ya, por hábito, cada uno de los barrios botaba su basura. Y estas cosas que parecen menores, al final son las que permiten realmente como definir y organizar modelos de desarrollo y de manejo de las poblaciones totalmente coherentes con su realidad. Obviamente esto es muy grande porque además nosotros tenemos barrio por barrio estudiado cuáles son los distintos barrios a nivel cultural para ellos cuando el gobierno les preguntó que si se reubicarían, porque hubo todo un proyecto de reubicación, la respuesta fue contundente. El 90% dijo que no se reubicaría. Pero cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que cada barrio tenía, digamos, todo un valor y un significado histórico que se había producido por la evidencia histórica sencilla que se da en toda Colombia, que es que el abuelo va repartiendo la tierra y la va dividiendo en sus familiares y al final no tenemos barrios, sino que tenemos casi que unas familias que comparten un lugar y si a eso se suma que había un famoso reinado en la zona y un campeonato de fútbol donde cada barrio ya es legendario con su equipo, pues ellos no querían reubicarse a algo nuevo por allá donde perdieran esa forma de habitar entre amigos, vecinos y familiares. Cuando volvimos a replantear la pregunta de reubicación, pero planteando si se reubicarían con su mismo barrio y conjunto de amistades, la respuesta fue afirmativa. Esto, esto es simplemente ejemplos que me permiten ilustrarles cómo con el tiempo estos modelos los fuimos llevando poco a poco hasta este modelo muy grande, integral de comprensión del territorio para el desarrollo. Estos son otros de los factores, esto sería en la raíz socioeconómica también, que son todos los temas transversales alrededor del cual gira la economía de esta población. Nos dábamos cuenta en todos digamos, en todas las posibilidades de desarrollo económico que, pues que la comunidad tiene integrada la realidad socioeconómica a la realidad sociocultural. Por ejemplo, las mujeres estaban habituadas en esto a tener, como ven, su sala de costura al lado de la cocina. Después de la crisis del algodón, cuando los hombres se quedan sin trabajo y empiezan a trabajar en las vías, llega un momento muy crítico para esta población a nivel histórico, que es cuando se quedan eh, sin trabajo los hombres después de la explotación de los recursos para las vías y quedan como en un estado de letargo en el que habían perdido sus terrenos porque los habían vendido donde tenían sus fincas, donde cultivaban algodón, y las mujeres empiezan a asumir un poco la economía del hogar, eh, manteniendo el hogar con proyectos de costura. Tal es así que después empezaron a integrar a los mismos hombres dentro de los procesos y las mujeres toman una decisión radical, deciden trabajar sin salir de la casa, porque para ellas culturalmente lo más importante, como lo determinamos en las estadísticas etnográficas, es quedarse con los hijos. Y esa situación hace que ellas monten su sala de costura, como pueden ver, al lado de la cocina. Casi que es un modelo integrado de hogar, pudiendo estar con los hijos, pero también teniendo su respuesta económica. El gobierno en esa época desarrolló un proyecto interesante que era llevar esto a un nivel más alto porque se dieron cuenta que podían sacarle mayor provecho a la economía y se trata de montar un proyecto con unos hangares, con grandes máquinas de coser para que las mujeres vayan a estos hangares y empiecen a producir allá algo más organizado con una mejor venta. Pero las mujeres deciden no seguir ese modelo. Y eso fue porque se desconoció que a nivel humano y cultural para ellas
el factor fundamental era no alejarse de sus hijos y de su hogar. Y ese principio fundamental nos permitió después del estudio concluir que era mejor implementar tecnología dentro de su misma casa y con su mismo modelo, o sea, mejorar las condiciones de estos eh, costureros, al principio muy artesanales que ellos tenían al lado de su cocina, con mejores máquinas y mejores sistemas, sumado a un modelo de proyección económica en la que ellas mismas organizadas ya vendieran eso en unas tiendas directamente en Barranquilla y no lo que estaba pasando, que llegaba gente de Barranquilla a comprarles a ellas allá en su territorio y después se ganaba el porcentaje de manejo de ventas. Entonces, estos son ejemplos para mostrarles cómo desde Planos Vivos fuimos hace muchos años, este se desarrolló en el 2000, este puede ser en el 2010, cómo fuimos entendiendo que si no construíamos la visión integral desde la historia, este es el documento histórico, nosotros no íbamos a poder articular una respuesta coherente que tuviera en cuenta la realidad de una población desde su situación específica. Y ahí nosotros en Planos Vivos trabajamos con un modelo que trabaja la historia y la memoria viva, que aparentemente uno cree que es lo mismo, son cosas totalmente distintas. La historia es la que resulta del ejercicio historicista a partir de hallazgos específicos, es digamos el proceso científico de la historia, pero la memoria es la memoria viva del relato y del discurso de los pobladores en el momento actual. Por ejemplo, en San José de Saco descubrimos algo muy interesante. Cuando empezamos y llegamos al lugar, preguntamos por qué se llama San José de Saco. Y las personas nos decían, ah, sí, porque ah, fue tan próspero el pueblo en la época del algodón que nuestros abuelos sacaban, bisabuelos sacaban tanto algodón y tantos sacos que el pueblo que se llamaba San José se llamó San José de Saco, lo cual nos pareció muy bonito, pero después al hacer el estudio historicista nos dimos cuenta que en realidad eso no era así, que realmente el nombre del pueblo viene de una población indígena que había en ese lugar, que eran los indígenas Caco, y esos indígenas Caco fueron después, durante la colonia, simplemente renombrados cuando se da el proceso no de imposición ni de guerra, sino este modelo que implementaron en la colonia de que se atacaba a poblaciones muy grandes como los aztecas, los mayas y los incas, pero poblaciones que consideraban menores muy pequeñas de grupos indígenas adaptados al territorio, mandaban allá al cura, al sacerdote y pues se cambiaba, digamos, primero pues desde la cultura, la religión, el modelo administrativo, pero todo comenzaba con el cambio del nombre y cambia de Caco a Saco y se llama San José de Saco. Ese hecho no es un hecho menor, porque entender que la memoria se quedó estancada en la memoria cercana de los que viven actualmente en el territorio y que tienen la recordación hasta una segunda, tercera generación de bisabuelos que fueron muy prósperos, lo que habla es de una población frustrada que tuvo un bienestar basado en la agricultura, muy prósperos, pero que después por un momento pues sucumbió, perdieron ese territorio, esas fincas donde cultivaban y terminaron pues en una situación de alguna forma encerrada con un pueblo que se inunda, mal explotado y de alguna forma mal llevado en términos de desarrollo sostenible, siendo lo contrario a lo que ha sucedido con el asentamiento en su origen, que era de una cultura indígena muy cuidadosa, que se ha asentado en ese lugar aprovechando el arroyo y tenía sus cultivos alrededor, pero que después con el cambio se fueron generando familias de campesinos que fueron muy prósperos, que después fueron repartiendo cada vez su territorio entre sus hijos, vendieron sus fincas y terminaron fue encerrados en, digamos, en una pequeña bolsa, llamémosla urbana, que además se inunda, donde además las alternativas económicas pues ya no son amplias ni son coherentes con no están asociadas al territorio. Entonces, cada uno de estos temas que ustedes ven acá es el origen y todos los estudios que se fueron desarrollando para después concluir todo esto en un gran
modelo de desarrollo sostenible que tiene este proceso tan sencillo que entiende un niño para abordar cada tema desde las raíces. En este momento y en esos orígenes no se veían ni raíces ni temas como están ahorita tan claros asociados a la semilla sostenible. Simplemente estaban todos, digamos, organizados según cada uno de los temas, pero ya estaba de alguna forma, pues, digamos, la idea principal de desarrollo para los planteamientos que fuimos haciendo después con el tiempo en Colombia. Entonces, pues yo quería hoy mostrarles era esta relación que se tiene entre un estudio muy profundo, integral, y pues una respuesta de tipo sistémico que tiene en cuenta pues no solo la especialidad del urbanismo y de la arquitectura para ofrecer una respuesta, sino que siempre está anclada a el efecto que esto tiene sobre la vida y la vida entendida en el sentido más amplio, no desde una visión antropocéntrica, sino desde la vida entendida como la vida de cada especie vegetal, eh, animal y los recursos que permiten que se sostenga la vida en cada territorio. Finalmente, todos llegamos a este planeta heredando cosas, heredamos un planeta, una realidad natural. Hoy en día heredamos también una realidad cultural, eh, material dentro de nuestras familias. Y al final la sostenibilidad lo que busca en el fondo es entender la herencia de que tenemos, digamos, como especie, gestionarla de manera más coherente con relación al territorio para que precisamente las generaciones futuras y en cada situación puedan ofrecer mejoras sobre el medio ambiente, pero también sobre la realidad de desarrollo de cada una de las especies, incluida la nuestra, que tiene factores tan complejos a nivel económico y a nivel cultural. Entonces, pues ya después de este recorrido, pues quisiera ahora dar paso pues a las preguntas y que pudiéramos explorar un poco las preguntas que ustedes tengan con lo que les acabo de presentar. Simón, muchísimas gracias por compartirnos este modelo de aprendizaje y de investigación tan interesante.